Entonces recuerde que la semana pasada estábamos hablando puntos bien importantes que son sobre la señora aquella que se preocupaba mucho ah, por su esposo, por su familia y todo eso provoca enfermedades. Entonces, todas nuestras aflicciones, todas nuestras preocupaciones, yo les decía que incluso el domingo yo les decía que del 95% de enfermedades, la mayoría son causadas por el estrés, por la preocupación, por, ¿cómo se llama? Por la angustia. O sea, todas esas enfermedades se desarrollan por causa de la preocupación, de la angustia y de todas las cosas que nosotros nos preocupamos a veces sin sentido, pero sin embargo, hoy estamos aprendiendo sobre qué importante es controlar todo eso. Amén. Y recuerde que nos quedamos hablamos sobre los resultados del temor, todo lo que pasa con el temor, pero nos quedamos, ¿qué es lo que causa el temor? Hola Félix y Ruti, ¿cómo están? Nos da gusto que ahora sí se pudieron conectar por acá. A ver, entonces, vamos a la página 139, que fue donde nos quedamos, y en la parte que dice, ¿qué es lo que causa el temor? Aunque ya sabemos, ¿verdad?, que el enemigo es el que causa el temor, pero vamos a ver aquí desarrollado este tema. Dice, debido a que el temor es una experiencia tan universal, ahora sí tengo mi bookmark, que es con el que me guío, porque luego la letrita está muy pequeña, y lo dice, tan universal, y debido a que la mayor parte de los lectores de este libro serán padres que pueden ayudar a sus hijos a evitar esta tendencia. Me gustaría dar respuesta a esta pregunta de una manera sencilla en términos llanos. Hay al menos 8 causas del temor y aquí dice predisposición temperamental. La razón más significativa de que las personas tengan problemas de temor es su temperamento heredado. Amén. Aquí vemos que ah, todos en algún momento tenemos temor. Todos, no me acuerdo que tenía la conexión aquí, pero todos en algún momento tenemos temor. Todos, recuerde que yo hablaba en clases pasadas que hay temor bueno, o sea, temor que nos impide tener un accidente, temor que nos impide cosas, pero también el temor malo, que es el que suelta la adrenalina que provoca enfermedades. Entonces aquí vemos que también el temor puede ser causado por el temperamento heredado. Por ejemplo, hay personas que, no sé, en el caso de ustedes, si tuvieron un papá o una mamá que siempre fueron muy temerosos. O sea, temerosos en el sentido de que todo les daba miedo. O sea, hasta, no sé, hasta un cucaracho o algo les provocaba miedo. En el caso de mi mamá era súper temerosa. Le tenía miedo a los borrachos, le tenía miedo a las personas que están trastornadas, que no sé si en los países de ustedes, pero en México hay muchas personas que andan por la calle y andan hablando solos y andan así como haciendo cosas que están trastornadas. Mi mamá era un temor terrible. Entonces también le tenía mucho miedo a los ratones. O sea, yo quería controlar a mi mamá y le sacaba un ratón. Amén. Pero, pero ella, o sea, son temores que ella tenía. Cuando también a quedarse sola. Gracias a Dios yo no saqué esos temores. Posiblemente saqué más al lado de mi papá, que pues mi papá no le tenía miedo nada. Y ella se está riendo allá en la aplicación, ¿no? No le tenía miedo, pero ella sí le tenía miedo a esas cosas. ¿Cómo ella los enfrentó? Cuando ella se empezó a quedar sola, que había momentos que mi papá tenía que salir o por alguna razón yo me casé, pues ya no pude estar con ella. Entonces, ella empezó a confrontar los temores. Todos los temores, yo les he venido platicando, se pueden confrontar. Pero cuando usted los confronta, cuando usted sabe que tiene temor de eso. ¿Sí me entiende? No hay nada se puede confrontar si usted no sabe. Porque a veces decimos, bueno, yo no tengo temores, pero ahí a veces hay algo que le provoca temor y usted no se había dado cuenta. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando usted encuentra la razón del temor, usted tiene que aprender a confrontar. Entonces, el temor puede venir heredado. Por ejemplo, si sus papás tenían algún temor de algo,
puede usted venir heredándolo. Hay gente, hermanos, que tiene temor hasta de poner un negocio, aunque crea que Dios ya le dijo, Dios le profetizó, pero hay un temor a perder algo, ¿sí me entiende? Entonces, todos nosotros tenemos que aprender qué es lo que nos da temor. ¿Qué es lo que nos provoca el temor? Recuerde que el temor no viene de Dios. Y entonces dice aquí, la razón, bueno, dice es un temperamento heredado. Ahora ya sabes que temperamentos son los que tienen un mayor problema con el temor. Ahora recuerde, a ver si uno de ustedes me puede decir cuáles son los temperamentos que tienen mayor problema con el temor. Hay uno que está, o sea, en la profundidad de eso. Melancólicos. ¿Quién más? A ver, Ruti, ¿quién más? Hay uno que, Flemáticos. el flemático. El flemático, o sea que el flemático se graduó de temor. Amén. Hola, Vicky. Sí, el flemático es todavía más que el melancólico. O sea, el flemático es una persona súper temerosa. Ya lo hemos aprendido anteriormente con Abraham. Se recuerda que Abraham tenía temor de todo. Cuando perdió el temor fue cuando le secuestraron al sobrino, que ahí sí dijo, fuera temor, tengo que liberar a mi sobrino. ¿Ves? Entonces vemos aquí, dice, es un sentido, todas las personas son propensas al temor debido al pecado en la raza humana y a la consiguiente culpa y también debido a la combinación que sea y tendrá una predisposición fuerte o débil al temor. Hemos visto que los melancólicos flemáticos o los flemáticos melancólicos son los que tendrán mayor problema de esto. A ver, aquí está la hermana Erika. Entonces, ah, aquí es donde vemos eso que acaba de decir la Ruti, los melancólicos y también los flemáticos. Ahora, el caso grave aquí es el que es flemático melancólico. ¿Sí me entiende? O el que es melancólico flemático, o sea, porque tiene el temor a todo lo que da. O sea, no tiene la combinación buena de temperamento. Bendiciones, hermana. Dice, son los que tendrán el mayor problema con esto. Sin embargo, incluso el colérico tiene una cierta tendencia hacia el temor debido a su identificación con la raza humana. Su temperamento secundario puede también introducir un elemento de temor en él. Es evidente que los coléricos sanguíneos no serán tan propensos al temor como los coléricos melancólicos. Pero todos los temperamentos tienen una tendencia hacia el temor. Creo que en realidad el temor desde que pecó Adán y Eva. O sea, porque podemos mirar que lo primero que entró en ellos fue temor. Ellos pecaron, se les abrieron los ojos y lo primero que ellos quisieron hacer, esconderse de Dios. Y eso fue un temor que les entró. Entonces vemos que eso comenzó desde entonces. Dice, la diferencia es que unos la tendrán más acusada que otros. Las experiencias de la infancia pueden inducir temores. Por ejemplo, cosas que nos hayan pasado cuando estábamos chiquitos, ah, situaciones de peligro que pasamos y que eso puede producir temores en nosotros. Amén. Dice aquí, los psicólogos y psiquiatras concuerdan que las necesidades básicas de la persona son am- amor. Vamos a la página, dele vuelta a su página, diría el pastor. Vamos a la página 140 y dice, amor, comprensión y aceptación. Son las tres necesidades básicas de una persona. Amor, comprensión y aceptación. La cosa humana más significativa que los padres pueden hacer por sus hijos después del hecho de llevarlos a un conocimiento salvador de Jesucristo, del Señor Jesucristo, es darles el calor y la seguridad del amor paterno. Esto no incluye la disciplina ni la enseñanza del sometimiento a normas y principios,
De hecho, es mucho mejor para el niño que aprenda a ajustarse a normas y reglas en la atmósfera amante de su hogar, que en el cruel mundo exterior. Sin embargo, hay dos hábitos paternos específicos que sugiero que se eviten a todas diligencia. Vea lo que es aquí. Hablemos de esto. Y dice, número uno, sobreprotección. No sé si algunos de ustedes han sufrido esta situación, pero la sobreprotección hace mal a un hijo. Dice, un padre excesivamente protector cría a un niño egocéntrico y temeroso. Ahora, déjeme explicarle algo. Y esto yo estaba platicando hoy con mi nuera sobre esta situación, porque estábamos platicando que no somos, yo no soy muy amiguera ni ella tampoco. Entonces ella me dijo, ahora yo ya tengo un amigo en ti. Y le digo, ahora sí estamos como el Toy Story, ¿verdad? You got a friend, or you... A ver, pero ella platicaba también que sus padres, o sea, su papá y su mamá, más que nada su mamá, no le permitía tener amistades. Y aquí vea lo que dice, que eso provoca temor en los hijos. Créame que yo fui una de las personas, y aquí está mi mamá, que ellos me sobreprotegieron exageradamente. O sea, no me dejaban tener amistades, no me dejaban conocer a nadie, no me dejaban salir. Pareciera como que me tenían secuestrada. O sea, aquí está mi mamá, ¿verdad? Pero a mí no me, o sea, no, yo nunca viví con temores. Nunca crecí así como dice aquí, ¿verdad? Suele suceder porque la gente no aprende a enfrentar la vida. Entonces, cuando mucho se tiene como esa sobreprotección, los niños no aprenden. Yo platicaba apenas con Angie que niños a la edad de Dani en México ya andan hasta en los buses solos. O sea, andan vendiendo sus dulcitos, andan, se suben y se bajan de los buses, se van a las tiendas. Ya son niñitos que usted les da unas moneditas y tráeme las tortillas y, o sea, no sé si usted ha visto niños así de esa edad. Y nosotros, estos chiquillos, apenas pueden, no sé, abrir la puerta, ¿sí me entiende? O sea, ¿por qué? Porque la cultura tiene mucho que ver, ¿sí me entiende? Entonces, en el caso mío, aunque aquí dice que un padre o una madre sobreprotectora puede criar un hijo egocéntrico y temeroso de que le sucedan cosas que teme su padre que le puedan suceder. Y la verdad, en el caso mío, no sucedió así, aunque sí, en realidad, o sea, fui una persona que me sobreprotegieron, pero depende también mucho del temperamento. Posiblemente si yo hubiera sido flemática, hasta la fecha me hubiera costado mucho enfrentar mis temores, ¿sí me entiende? Pero tiene mucho que ver también el temperamento. Dice, los niños aprenden muy pronto a leer nuestras emociones. Sus cuerpos pueden absorber más, con más facilidad las caídas, quemaduras, golpes de la vida, que sus emociones, nuestra actitud tensa, perturbada o histérica acerca de estas experiencias sin importancia. Déjeme contarle algo. Bueno, aquí dice, la madre miedosa que prohíbe a su hijo que juegue fútbol probablemente le hace más daño a su desarrollo emocional por las repetidas sugerencias del temor que el daño le pueda hacer a su pequeño. Si se le rompen los dientes delanteros, bueno, Dani se adelantó a eso, dice, o que si se le rompe una pierna. Las piernas se curan y los dientes se pueden sustituir y sale caro sustituirlos, pero se le pueden sustituir. Dice, pero se precisa de un milagro divino para eliminar las cicatrices del temor de nuestras emociones. ¿Qué le iba a contar aquí? Hace muchos años yo tenía bueno, tengo todavía un sobrino, pero él estaba pequeñito y a él lo sobreprotegían bastante y como dice aquí, esto es una verdadera situación que los niños leen sus actitudes de los padres. Aquí, como dice, los niños, un niño puede leer nuestras emociones. Ese niño, mi prima vivía en segundo piso y ese niño, como ellas les daba mucho miedo que el niño se acercara a la orilla, y apenas el niño caminaba tantito, el niño, y todo el mundo gritaba, el niño. Entonces el niño hasta parecía
que lo hacía como que adrede, porque sabía que iba a haber una reacción en su mamá y en su abuelita. Entonces, ahí yo me di cuenta que los niños leen nuestras actitudes, a ver qué usted va a hacer. Si él va a agarrar un cuchillo, muchas veces las mamás, ay, se va a cortar o le va a pasar algo. Y el niño muchas veces lo va a hacer al drede para trabajar o jugar con las emociones de los padres. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. En el caso mío, yo no soy así, o sea, los míos agarran cuchillos, tijeras y todo lo que se encuentran y no soy mucho así, pero yo aprendí eso con ese niño, con ese sobrino, que él parecía que leía lo que su mamá y su abuelita iban a hacer. Y cosa que pues el niño ni siquiera se acercaba a la orilla, pero él ya sabía, caminaba un poquito para que hay una gritadera en la casa, ¿verdad? Porque el niño iba a acercarse a la orilla. Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de proteger a nuestros hijos, pero hasta un grado donde no afectemos su temperamento, ¿amén? Ellos, en la edad de niños es cuando más nosotros podemos aprender. Aquí dice, ¿verdad? Que también, por ejemplo, hay mamás que les prohíben jugar a los hijos fútbol porque tienen temor de que algo les pase, se les quiebre una pierna. Y créanme que eso puede pasar en cualquier momento, ¿sí me entiendes? O sea, por más que nosotros los cuidamos, apenas estaba yo platicando con Angie de que por más que nosotros cuidemos a nuestros hijos, no hay como dejarlos en las manos de Dios, ¿sí me entiende? Porque es imposible, incluso ha pasado, yo también ya tengo tres, toda que usted está a un ladito volteado y ya cuando acuerda, ya el niño se cayó y ni cuenta se dio, se cayó de la cama y usted por más que lo estaba cuidando, no tuvo ese cuidado necesario que el niño tenía, ¿verdad? Entonces, en este caso es tomar cuidado de nuestros hijos, pero no a una sobreprotección. Sobreproteger es ya impedirles el desarrollo a nuestros hijos. O sea, que ya no los dejemos libremente, que jueguen, que salten, que corran, ¿sí me entiende? Entonces, ya es sobreprotección. Número dos, que provoca temores, es dominio sobre los niños. Esto casi combina o casi es conectado con el número uno, pero ¿alguien me puede leer este número dos, por favor? Dominio sobre los niños. Los padres iracundos y explosivos que dominan las vidas de sus hijos o que se lanzan a machacar con sus críticas cada fracaso en sus vidas crean frecuentemente dudas, inseguridad y temor en ellos. Los niños necesitan corrección, pero necesitan que sea hecha de una manera apropiada. Cuando tengamos que señalar los fallos de nuestros hijos, de nuestros niños, deberíamos también de una manera sistemática señalar sus fortalezas o puntos positivos, o al menos hacer la crítica de una manera que les haga saber que siguen siendo tanto el objeto de nuestro amor como antes. Cuando más ejer, ejer, ejerzo, cuando más ejerzo el ministerio de orientación, tanto más convencido estoy de que el golpe más devastador que se puede infligir a otra persona es la desaprobación. Cuando más nos ama una persona, tanto más importante para nosotros es buscar algún área en su vida donde podamos mostrar nuestra aprobación. Un marido de 1,88 m de altura me dijo más bien orgullosamente en medio de una sección de orientación matrimonial: pastor, nunca he puesto mis manos sobre mi esposa con ira. Al mirar y su tímida, al mirar y su tímida, a su tímida y amedrentada esposa, una mujer menuda de unos 50 kilos, supe por su mirada lo que estaba pensando. Bueno, prefería 1000 veces que me pegaras físicamente que no me pisotees una y otra vez con tu desaprobación.
El padre lleno del Espíritu es inspirado con su naturaleza amante y compasiva a edificar a los otros y a mostrar su aprobación siempre que sea posible. Incluso cuando tenga que aplicar corrección, mostrará amor. Actuar de otra manera con nuestros niños es dejar en ellos unas costras duraderas de temor en sus emociones. Ahí vamos a detenernos un poquito. Y creo que aquí todos somos latinos, conocimos la chancla y también el cinturón, pero aquí hay algo bien importante que habla este hombre. Dice que, por ejemplo, había un hombre que era muy alto y él decía, yo tengo el privilegio de que nunca le he puesto la mano encima a mi esposa o digamos a nuestros hijos. Y habla que tristemente, no sé si esto a ustedes les pasó, pero en nuestros países hay padres que no pegan, pero golpean más duro con las palabras. Eres un tonto, eres un menso, nunca vas a salir adelante, cabeza de teflón, o sea, le golpean que queda más traumada el alma del niño a que si usted nada más le hubiera dado un chanclazo y se acabó, ¿sí me entiende? Entonces, es bien importante entender, porque aquí, por ejemplo, esta mujer no estaba haciendo, no estaba teniendo violencia doméstica física, pero sí emocional. Y hay mujeres que pasan esta situación, que el marido nunca les pega, pero hermanos, tienen el alma tan lastimada por las palabras que el marido o viceversa, también el esposo, por las palabras que sueltan hacia ellos. No sirves, no puedes, mira cómo estás, ¿sí me entiendes? O sea, tanto duele una situación como duele la otra. Entonces, eso puede provocar temores en las personas o en los niños. Entonces, cuando nosotros educamos, debemos de tener mucho cuidado en la forma en que hablamos, porque usted puede ser de las personas que dice, no, yo nunca he golpeado a nadie, pero ¿qué las palabras? Si la palabra compara que cuando nosotros hablamos mal palabras contra alguien, son como espadas. O sea, usted no ha golpeado con la chancla, pero ¿cuántas veces ha dado espadazos con la boca? ¿Sí me entiende? Entonces, ahí podemos mirar, por eso dice aquí que la mirada de la mujer soltaba el abuso emocional que ella vivía. Amén. Entonces, es importante que no, cuando nosotros nos dirigimos, no estar dirigiéndonos mal con palabras. Amén. Sigue ahí, por favor, hermano. Una experiencia traumática. La manipulación o agresión sexual deja en los niños una tara emocional que a menudo se lleva hasta la edad adulta, provocando temores acerca del acto matrimonial. Otras experiencias trágicas de la niñez establecen con frecuencia pautas fijas de temor que actúan y permanecen durante toda la vida. Durante los últimos años, nuestras familias han estado disfrutando de una manera maravillosa con el esquí acuático. Esquí acuático. El único miembro de mi familia que no ha inventado es mi esposa. Intentado es mi esposa. Le tiene un miedo atroz al agua. Le he rogado, la he alentado y he hecho todo lo que estaba en mis manos para seducirla a que abandonara su temor al agua, pero sin resultado alguno. Finalmente, un verano abandoné la lucha. La lucha, perdón. La ducha. Hizo entonces un esfuerzo hercúleo para vencer su temor, poniéndose un traje especial que podría sostener fácilmente su cuerpo en el agua. Después se puso un chaleco salvavidas que también por sí solo podía sostenerla en el agua. Y con mucha vacilación descendió el agua por encima de la borda del bote. En el momento en que su mano dejó la seguridad del bote y se vio
flotando libremente en el agua, noté una mirada de temor en sus ojos. Por primera vez comprendí el miedo que tenía al agua. Al preguntarle con detalle, descubrí que todo aquello se remontaba a una experiencia de la infancia en Missouri, cuando estuvo en un tris de ahogarse. Estas experiencias dejan heridas escondidas en las emociones de las personas y a menudo las acompañan durante toda su vida. Sin embargo, el Espíritu Santo puede vencer los efectos de tal experiencia, como señalaré un poco más adelante. Aquí vamos a detener un poquito. Aquí vemos ahora una experiencia que esta mujer pasó, que era el temor al agua por ahogarse. O sea, no sé si alguno de ustedes, a mí me sucedió cuando yo tenía como la edad de Dani, unos 8 o 10 años. También yo me andaba ahogando en la playa porque las playas, bueno, la de Tampico tiene como desniveles. No sé si ha visto que algunas veces se sume. Entonces, como yo estaba chiquita, me sumí y nadie me miraba, ¿sí me entiende? De ahí a mí me entró como, siempre que yo me meto a una playa, siento, que nunca me meto porque me da horror la arena, pero siempre que yo tengo esa idea de que se me va a venir, de que me puedo ahogar, como yo no sé nadar, digo, bueno, me voy a ahogar o algo. Entonces, es una experiencia. Hermanos, créanme que yo estoy estudiando mucho esta área del alma y es una de las batallas más difíciles que podemos tener en la vida. Muchas veces hablamos de guerra espiritual, espadazos y golpazos y todo, y el diablo lo reprendo, lo ato, pero el alma, créame que el alma muchas veces está bien dañada y hasta que usted no descubre su alma y la libera, usted tiene una mayor autoridad sobre el enemigo. ¿Sí me entiende? Entonces yo he estado estudiando sobre esta área, incluso hoy estaba haciendo un estudio sobre esto y yo misma me quedé así como, me quedaron los ojos como cuando usted les echa las luces a los venados. O sea, yo me quedé, wow, o sea, son cosas que pasamos que quedan tan penetradas y son difíciles. Dígamelo a mí, o sea, yo desde chiquita sufrí bullying, sufrí de muchas cosas que me ha costado salir de allí, ¿sí me entiende? Y más de que el diablo es como un Goliat, que siempre está y le recuerda y le dice y está tratando de regresarlo, ¿sí me entiende? Entonces aquí vemos que esta mujer tenía un temor que era desde la niñez. Y aquí es donde yo le vengo a compartir cuando yo le digo, cuando uno se casa, uno muchas veces hace test de sangre, no sé, hasta test de temperamentos, pero uno no hace test de su vida pasada. Entonces usted se casa y dice, bueno, pero esta mujer, ¿por qué se comporta así? Pues es que no sabes lo que ha pasado en su vida, ¿sí me entiende? O sea, las experiencias traumáticas son muchas veces las que provocan los divorcios, son muchas veces las que provocan los problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque son experiencias que se vivieron que en realidad la persona, Dani, no muevas la cámara, la persona que se viene a casar con usted viene a sufrir porque no sabe usted por qué reacciona así la persona. ¿Por qué reacciona así su esposo o su esposa? ¿Se me entiende? Y más la mujer, porque créame que de los que más atacados han sido es la mujer, por causa de que Dios a través de la mujer le pisotea la cabeza al diablo, ¿sí me entiende? Entonces la mujer ha sido bien lastimada emocionalmente. O sea, desde niña, desde chiquita, ya sea que la quisieron violar, ya sea que la insultaron, ya sea que le dijeron hasta lo que ya no, o sea, son palabras que le han costado sacarlas de ahí. El diablo la ha querido matar, le ha querido hacer hasta lo que ya no. Entonces vemos que esta mujer tenía temor al agua. ¿Cómo lo confrontó? Tenía que entrar al agua. ¿Sí me entiende? O sea, este señor no sabía cómo ayudarla. Y la única manera fue cuando ella dice aquí que ella entró al agua, miró los ojos de terror en ella. Y algunas veces, no sé si usted lo ha visto, que muchas personas vuelven a tener como una cierta película de lo que ellos vivieron o experimentaron anteriormente. Cuando usted mira
Y esto también es un tip. Cuando usted está siendo liberado, usted mira esa película. Yo les he compartido un caso que me pasó hace muchos años. Yo fui a ministrar a México, a una iglesia de México, y yo había visto un muchacho que era gay. Llegó a la iglesia y todo, y cuando yo lo miré, a mí me pasó la película de la vida de él. Entonces, cuando yo me acerqué a ministrarlo, yo le empecé a decir lo que él había experimentado. Este muchacho se soltó a llorar, ¿sí me entiende? O sea, porque él era gay, no porque él quería o porque dice, no, es que no tiene identidad, no, era porque le habían marcado su vida de niño, ¿sí me entiende? Entonces, mucha gente, yo por eso siempre digo, tenga mucho cuidado cuando usted critica la actitud de una persona, porque no sabemos la historia que carga cada persona. Todos aquí tenemos una mochila en la cual cargamos una historia muy dolorosa. Así como usted mira la risita y todo eso, todos cargan una historia muy dolorosa. Entonces, hasta que no somos libres de todo eso, nosotros podemos empezar a ver lo que es la verdadera libertad. Aunque cantamos y hablamos de la libertad y guerra espiritual y para allá y todo, pero el alma es un punto muy importante a llevarla a la sanidad total. Amén. Siga, por favor, hermano. O quien siga leyendo, una pauta mental. María. Sígale, por Bueno, favor. oportunidad, María. Ok, sígale. Una pauta mental negativa. Una pauta mental negativa o complejo derrotista hará que una persona tenga miedo de intentar alguna cosa nueva. En el momento en que empecemos a sugerirnos a nosotros mismos, no podré, podemos tener una certeza prácticamente total de fracasar. Nuestra actitud mental hace que incluso las tareas ordinarias sean de difícil ejecución cuando las afrontamos con un pensamiento negativo. Los fracasos repetidos o el rechazo a hacer lo que nuestros contemporáneos puedan llevar a cabo provoca a menudo un quebrantamiento adicional de la confianza propia y aumenta los temores. Un cristiano no tiene por qué ser dominado por este negativo hábito. Memorizando Filipenses 4:13 y buscando el poder del Espíritu en su aplicación, se puede conseguir una actitud positiva hacia la vida. Amén. Ahí podemos mirar, vamos a detenernos ahí porque ya sigue lo de la ira, pero vamos a detenernos en esta área. Qué importante es saber que usted puede en Cristo Jesús. Aquí dice Filipenses 4:3 y son uno de los versículos súper importantes que debemos de tener diarios en nuestra vida. Entonces, aquí dice que hay personas que tienen temor de comenzar o intentar algo nuevo. O sea lo que sea. Por ejemplo, hay personas que tienen temor de manejar y pareciera que antes de agarrar un volante ya se están viendo que están chocando. ¿Sí me entiende? O sea, ¿en qué momento usted puede hacer eso? O sea, usted aviéntese. Incluso yo cuando comencé mi negocio, usted va a la parte donde yo tengo la máquina que hago las camisetas, tengo una palabra, puedo y lo haré. Y esa palabra la miraba todos los días, puedo y lo haré. Y aunque me quebraba la cabeza y aunque empezaba yo, sabía que lo iba a lograr, ¿sí me entienden? Entonces son palabras como el todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Josué 1:9, Dios estará conmigo, ¿sí me entiende? Entonces hay cosas que a veces no hacemos por temor y nos quedamos, oh, si lo hubiera hecho. Hermano, la vida pasa rápido. O sea, cuando menos se acuerda, la vida ya voló. Y usted dice, ay, si hubiera hecho estas cosas, si hubiera hecho aquello. Yo le compartí una vez a la hermana María de una amiga que yo tuve, que ella tenía un temor tremendo moverse de un apartamento a su casa. Y después ella consiguió su casa, su esposo consiguió, compraron su casa, se movieron todas las cosas, muebles, todo, y ella no se movió del apartamento.
y me llama el hermano y me dice, mira hermana, ven a orar por ella porque ya movimos todo, ya tenemos que entregar el apartamento y ella no se quiere salir porque el temor de ella era que no iba a poder pagar su casa. Y yo llegué, le reprendí, la liberé, le dije, ¿y quién te manda a pensar que no vas a poder pagar tu casa si tienes 10 años pagando tu apartamento? Hermanos, ahorita ella ya casi tiene como 20 años ahí en la casa que está viviendo. O sea, ¿le ha faltado? Nunca le ha faltado. ¿Sí me entiende? O sea, es el diablo que le impide a uno poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Muchas veces, hermano, yo le aseguro que a más de uno le ha pasado que usted ha querido comprar algo y se detiene por temor a no poderlo pagar. ¿No es así? O sea, porque no, si no lo puedo pagar, entonces ¿en qué Dios está usted dependiendo? ¿Sí me entiende? O sea, el Dios de usted es chiquito, así como los católicos le llaman Diosito. O sea, no, tenemos un Dios grande y poderoso. Claro, cada uno de nosotros tenemos un tiempo para todo. Hay un tiempo de comprar, hay un tiempo de rentar, ¿sí me entiende? Entonces tenemos que entender que cuando nosotros, Dios nos está dando oportunidades, tenemos que agarrarlas, porque las oportunidades Dios nos las da, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de agarrarlas. Entonces vemos aquí, y el escritor habla de Filipenses 4:13. Entonces, si creemos la palabra, creemos que Dios nos da la fuerza para hacer todas las cosas. ¿Sí me entiende? Dios nos da las fuerzas para hacer todas las cosas. Entonces, mucha gente tiene miedo a fracasar, tiene miedo a no lograrlo. Y yo aprendí hace mucho esto del pastor. Si cuando comenzamos no teníamos nada, ¿qué vamos a perder? ¿Sí me entiende? O sea, no hay nada que perder, hermanos. El mismo Job dijo, desnudo salí de mi casa, del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar. O sea, no hay nada que perder. ¿Qué es lo que nos da miedo a perder? Porque muchas veces por eso no nos animamos o no aceptamos el reto de Dios de poseer algo por miedo a perder. Y cosa que si Dios no lo está dando, Él no nos lo va a permitir perderlo. Amén. ¿Alguien más me lee lo de la ira? A ver quién se atreve. Ira. La ira, como se ha señalado en el anterior capítulo, puede producir temor. He aconsejado a muchos individuos que se habían entregado a la amargura y a la ira hasta que empezaron a estallar en tales explosiones de ira que después tuvieron que admitir, tengo miedo de lo que podría hacer a mi propio hijo. ¿Sí? Uh-huh. El pecado produce temor. Si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Primera de Juan 3:21. Este es un principio que no puede ser violado sin la producción de temor. Cada vez que pecamos, nuestra conciencia nos recuerda nuestra relación con Dios. Esto ha sido frecuentemente mal interpretado por los psiquiatras que reprochan a la religión por crear complejos de culpa en las personas, lo que según ellos produce a la vez el temor. Hace pocos años nuestro médico de cabecera, que entonces no era cristiano, me hizo la siguiente afirmación: vosotros los ministros, incluyendo mi piadoso y anciano padre, hacéis un daño irreparable a la vida emocional de las personas por la predicción del evangelio. Predicación Predicación del evangelio. Le inquirí qué motivo tenía para hacer tal afirmación y me dijo: hice mi residencia médica en una institución mental y la abrumadora mayoría de las personas tenían antecedentes religiosos y estaban allí debido al temor inducido por el complejo de culpa. Ahora, permítame ahí. Hoy en día ya, bueno, yo pienso que ya no es tanto, pero cuando yo me convertí hace
unos cuantos años atrás, amén. Una de las prédicas que era muy común era arrepiéntete porque si no te vas al infierno. No sé si algunos de ustedes escucharon ese tipo de evangelistas. Incluso todavía hace poco la hermana Erika todavía conoció a una persona adulta que así era como evangelizaba. Arrepiéntete porque si no te vas al infierno. El hermano era alto y Abelardo era un viejito que era sus prédicas de él, o sea, era de que si no te arrepientes, aunque es una verdad, o sea, porque prácticamente, pero es una verdad que hace que la gente se arrepienta por temor, no por amor. ¿Sí me entiendes? O sea, son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, en el caso mío, a mi pastor, él me echaba cierto temor para servir a Dios, porque me decía, si usted deja de servir, Dios le puede quitar a sus hijos. Y yo me quedaba, o sea, ahora yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que digo, bueno, ¿y por qué Dios me lo va a quitar? O sea, si yo estoy sirviendo al Señor por amor, no porque. Entonces, a mis principios yo aprendí a servir por temor y no por amor. Y cuando nosotros servimos a Dios es por amor. ¿Sí me entiende? Si una vez usted ya no puede servir al Señor por alguna razón, Dios no le va a quitar nada. O sea, Dios lo va a seguir amando igual. Claro, ya no obtiene los mismos beneficios como lo que es una persona que sirve, porque la palabra habla en el libro Apocalipsis de coronas y dice que conforme a nuestros servicios las coronas van a tener piedras preciosas, ¿sí me entiende? O posiblemente, digamos, va a ser beneficiado usted. Entonces, nosotros servimos por amor, no por temor. Y tristemente hay iglesias evangélicas que enseñan a la gente a buscar de Dios por temor, a servir a Dios por temor. No, es que si tú no sirves, mira, te va a ir muy mal. O sea, eso ya no está bien. Y eso yo en el tiempo incluso a mi hermano le metieron ese temor. Y una vez visitó una iglesia evangélica y cuando llegó dice que se le acercaron como 5 hombres, dice él. Bueno, posiblemente fueron dos, ¿verdad? Pero usted sabe que los sanguíneos siempre le mentan un poquito más. Y dice, y me dijeron, arrepiéntete si no te vas a ir al infierno. Y él entró así como en un temor de que, oye, o sea, ¿por qué me están diciendo esto? Entonces, ese no es el modo de predicar, aunque vemos, por ejemplo, Juan el Bautista predicaba, arrepiéntete porque para que entres al reino de los cielos, pero hay maneras, la palabra dice que hay que ser sazonada con sal. O sea, usted no puede soltar la palabra así fuerte, sino tiene que saber. La gente viene herida, tiene que saber el modo en que puede ministrar a cada persona. Ahora, hay personas que usted les ha venido diciendo, les está diciendo, y les vuelve a decir a esas personas ya, el mismo apóstol Pablo dijo, o sea, ya tienes que hablarle fuerte, ¿sí me entiendes? Oye, yo ya te he dicho como 30 veces, si no quieres obedecer al Señor, bueno, entonces ya tiene que hablarle una plena realidad. Mira, te vas a ir al infierno si tú no conoces al Señor o no aceptas al Señor, pero no es el modo en el cual nosotros tenemos que predicarlo. Amén. Entonces, seguimos aquí. Tenemos todavía 5 minutos más. Síguele, por favor, hermana. Al día siguiente asistí a una reunión de ministros donde el doctor Philip Naramore, un psicólogo cristiano de Los Ángeles, dio una conferencia acerca de la orientación pastoral. Durante el periodo de preguntas le conté la conversación que había tenido el día anterior y le pedí su opinión. El doctor Naramore contestó en el acto: esto no es verdad. Las personas tienen complejos de culpa porque son culpables. El resultado del pecado es la conciencia de haber pecado. Y la culpa provoca en el hombre moderno exactamente lo que provocó en Adán y Eva en el huerto del Edén. Un remedio sencillo para ello es caminar en los caminos del Señor. Amén. Aquí podemos ver nuevamente, o sea, que, ¿qué era lo que yo le estaba diciendo? La predicación de culpa no es tan común hoy en día, sobre todo porque caminamos bajo la gracia. O sea, ya, ahora
todo es un balance. Hay iglesias, hermanos, que solo le predican de la gracia. Y, usted puede hacer lo que quiera y está bajo la gracia y para allá, para acá. No, o sea, hay que entender que cuando conocemos la palabra y cumplimos con los mandamientos, Dios nos bendice. Pero no podemos cumplir los mandamientos por temor. Tenemos que entender el amor pleno de Dios para nosotros poder cumplir con los mandamientos. O sea, es como por decirlo así, un hijo obedece a su padre no por temor, obedece porque lo ama o porque ama a su mamá, ¿sí me entiende? Y el padre bendice al hijo, no sé, le compra lo que quiere, le compra zapatos o le compra algún juguete, porque ama al hijo, no porque el hijo se lo merezca o porque él verdaderamente le esté exigiendo algo al hijo. Entonces, todas las cosas ahora tenemos que hacerlas por amor, porque amamos a Dios. Nosotros cumplimos, servimos porque amamos a Dios. Amén. Entonces, aquí vemos que también, o esa culpa entró en el huerto del Edén. Dice que entró cuando Adán y Eva pecaron. O sea, el pecado es el que trajo el temor. Ay, no, es que Dios me va a matar. Yo estaba mirando, usted se va a reír por lo que me va a decir, pero el primer confesionista de ropa fue Dios. Porque dice que cuando ellos pecaron, lo primero que él hizo fue que les hizo unas ropas. ¿No es así? Entonces dije, entonces eso yo lo saqué de Dios. A ver, porque Dios confeccionó la ropa, ¿ves? Pero podemos mirar aquí que todo ese temor entró desde el pecado de Adán y de Eva. O sea, ellos pecaron y lo primero que les entró fue el temor de a ver qué era lo que Dios iba a hacer. Y Dios no los acusó, claro. Muchas veces nuestras actitudes traen consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Bueno, ya no disfrutaron plenamente como estaban programados para disfrutar, ¿sí me entiende? Entonces, después ellos ya empezaron a vivir en temor, empezaron a vivir carencias, empezaron a vivir problemas, vino el problema familiar con los hijos y todo. ¿Por qué? Por causa de una desobediencia. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, no lo vamos a obedecer por temor, lo vamos a obedecer por amor, porque por amor y por fe, porque creemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, hoy en día ya tenemos o ya estamos bajo la gracia. Hermano, es que yo le digo eso porque hay gente que ha dejado de regresar o de buscar a Dios por causa del temor. No, pues que ya pequé y Dios me va a maldecir o Dios me va a hacer esto. No, o sea, Dios no está de acuerdo con el pecado que está haciendo la persona, pero Dios quiere que venga a él. Lo que pasó con el hijo pródigo, ¿sí me entiendes? El mejor ejemplo es el hijo pródigo. Él se fue, pecó y todo, bueno, pero regresó, o sea, reaccionó, abrió los ojos y dijo, yo voy a regresar a mi padre. Aunque todo eso después, todas las actitudes de nosotros tienen consecuencias buenas o malas. Usted busca a Dios, usted sirve a Dios, usted obedece a Dios, va a tener una ¿qué? Consecuencia buena. O sea, va a tener una recompensa por lo que usted está haciendo. Y si usted, tal vez la persona está pecando, o tal vez cometió un error, bueno, Dios lo va a perdonar. Esa es una seguridad, porque esto está en Primera de Juan. Más sin embargo, va a tener una consecuencia por la situación en la que él pecó, ¿sí me entiende? Entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos por amor, no por temor. Entonces, esa es una de las cosas que muchas veces pasa en las iglesias. No, es que tienes que venir los 5 días a la semana porque si no, el Señor te va a maldecir. Yo le digo, a mí tristemente me pasó, pero en el caso mío, bueno, en ese entonces mi pastor todavía era más pentecostal, amén, y nos metía como que cierto temor para servir al Señor, pero hoy en día no somos best friends, como dicen, amén. Hoy en día ya él aprendió, él entendió y se aprende con los errores, amén. Uno aprende y uno va conociendo poco a poco. Y yo por eso siempre he dicho esto, hay que aprender de todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros nos enseñan, amén. Así que pongámosle una pauta ahí, póngale algo para seguirlo la semana que viene. Nos quedamos aquí en la parte bajita donde comienza carencia de la fe para no continuar a la mitad y poderlo hacer la semana que viene completamente. Pero espero que haya aprendido esta semana lo importante de no hacer las cosas por temor.
y también de obedecer a Dios cuando Dios nos está dando algo, cuando Dios nos está llevando a hacer algo, no detenernos por causa del temor. El temor, yo creo que el temor nos ha impedido, hermanos, muchas veces disfrutar cosas que Dios ya nos dio, porque tenemos temor de aceptarlas, ¿sí me entiende? Y trabajar mucho en el alma, eso yo creo que es un tema para mí bien profundo, no se termina ese tema, es un tema, ¿por qué? Porque todos nosotros cargamos una historia, todos nosotros, si nos pusiéramos aquí a platicar, haríamos libros y libros de todo lo que nosotros experimentamos en nuestro pasado, pero eso no tiene que perjudicar nuestro futuro. Tenemos que aprender a soltar todo eso y poder nosotros disfrutar lo que viene en un futuro. Amén. Así que gracias. Póngale